El aborto no es un derecho. Hola a todos, soy Daniel, mejor conocido como Brickburn, y como dije al inicio del video, hoy tocaremos la cuestión de si el aborto es un derecho o no. Aquí desglosaremos que no lo es. Para abordar esta cuestión, es necesario situarnos tanto en el marco de la filosofía del derecho como en los principios que estructuran los derechos humanos. En primer lugar, ¿qué entendemos por derecho? Se entiende por derecho toda facultad o prerrogativa inherente al ser humano, orientada a la protección y realización de su dignidad. Ejemplos de ello son el derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación y a la autodeterminación. Ahora bien, los derechos humanos no funcionan de manera aislada, sino que están estructurados por una serie de principios rectores. Entre ellos encontramos el principio de dignidad humana, el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, el principio de progresividad, el principio de no retroactividad y el principio pro homine. Sin embargo, para este video nos centraremos únicamente en dos, el principio de interdependencia y el principio de universalidad. En segundo lugar, el principio de interdependencia establece que todos los derechos humanos están intrínsecamente vinculados entre sí, de modo que la afectación de uno repercute necesariamente en los demás. El pleno ejercicio de un derecho requiere el respeto de los otros. Por ejemplo, si se vulnera la autodeterminación de una persona, también pueden verse afectadas su libertad, su integridad moral y su salud. Esta conexión responde a la propia naturaleza de los actos que inciden sobre la persona. De ello se sigue que el sistema de derechos debe mantener una coherencia interna. No es posible sostener simultáneamente un derecho a la vida y un supuesto derecho a la no vida, ya que ello implicaría una contradicción lógica incompatible con este principio. En tercer lugar, el principio de universalidad afirma que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Ningún ser humano posee mayor valor que otro, ni puede ser excluido arbitrariamente del ámbito de protección jurídica. Todos los seres humanos comparten los mismos derechos humanos en virtud de su dignidad intrínseca. Establecidos estos principios, podemos analizar la cuestión del aborto. Con la evidencia científica que tenemos actualmente, como lo pueden ser los manuales de embriología de Lachman y Moore, la fecundación es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino fusionan sus pronúcleos y dan origen al cigoto. El cigoto es una célula totipotencial diploide con un genoma humano completo, lo que constituye un nuevo organismo que pertenece a la especie humana. No se trata de una parte del cuerpo de la madre, sino de un individuo humano en una etapa temprana de desarrollo. Ahora bien, acá hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto. Si los derechos humanos se fundamentan en la pertenencia a la especie humana, entonces excluir a algunos seres humanos del ámbito de protección requiere una justificación adicional. No alcanza simplemente con afirmar que no tienen derechos, hay que explicar por qué. Y este es el núcleo del problema. Si aceptamos que el no nacido es un ser humano, entonces, conforme a los principios anteriormente expuestos, debe ser considerado sujeto de dignidad y de derechos. Reconocer el aborto como un derecho implicaría afirmar que existe una facultad legítima para interrumpir la vida de ese ser humano. Sin embargo, esto entra en conflicto con el derecho a la vida y rompe tanto el principio de interdependencia como el de universalidad, ya que permitiría que un ser humano quede excluido de la protección jurídica que sí se reconoce a otros. En definitiva, la cuestión no es simplemente legal ni política. Es una cuestión filosófica mucho más profunda. ¿Quién cuenta como sujeto de derechos? Y dependiendo de cómo respondamos esa pregunta, vamos a definir quién queda protegido y quién queda excluido. Esta ha sido la primera parte. En la segunda parte hablaremos de los tratados internacionales de derechos humanos y de por qué en base a ello el aborto no puede ser un derecho. Muchas gracias por ver el video, me ayudaría mucho que le den like y me sigan para que siga con este contenido. Nos vemos.